Una pregunta. ¿Cuánto necesitas de Dios para este 2020? ¿Cuánto? ¿Necesitas un poquito? ¿Cuánto? Dile a tu hermano cuánto necesitas. ¿Un poquito? ¿Cuánto necesitas? Dile a tu hermano, dile, necesito todo. Todo necesito de Dios. ¿Sabes que Dios tiene también, dice, su misericordia, sus bondades son nuevas, sus bendiciones son nuevas? ¿Cuántas bendiciones quieres de Dios para este 2020? Dile a tu hermano, dile. ¿Sí? ¿Una? ¿Dos? ¿Suficiente? ¿O todo? Ahora, yo te pregunto, ¿cuánto estás dispuesto a darle al Señor? Dile a tu hermano, de ti. Ese es el punto. Ese es lo más importante, porque en la Biblia Dios ya lo ha prometido, que sus misericordias, sus bondades son nuevas, son abundantes. Dice, toda buena dádiva viene, todo en perfecto, viene del Padre de las luces. Pero la clave es cuánto estás dando. Por eso esta serie es importante, porque es, Señor, yo no solo te pido que me des todo, yo también me quiero dar todo a ti. Quiero darme todo, íntegro, consagración, santificación. Es la clave del crecimiento. Y la semana pasada empezamos que esta serie que le hemos llamado Con Todo, y hoy vamos a ver qué significa el apasionarnos por la vida en el Espíritu. La semana pasada el pastor Eduardo compartió sobre el gran mandamiento. Jesús, respondiendo a una pregunta, dijo que el primer y gran mandamiento era amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. En otras palabras, el Señor quiere todo de nosotros, porque Él así también lo hizo. Él se entregó totalmente por nosotros. Pero vamos a ser bien honestos, porque acá no vamos a querer mover tus emociones, no vamos a querer darte un mensaje positivista, no. La verdad es que por más buenas intenciones que tengamos, en nuestras fuerzas es imposible poder amar a Dios como Cristo nos pide y como Él amó a su Padre. Vamos a ver hoy día entonces que el Señor Jesucristo ha provisto de un poder y de una presencia sobrenatural para que nosotros podamos amar a Dios con todo y entregarnos con todo. Y ese es el poder y la presencia del Espíritu de Dios, del Espíritu de Cristo, del Espíritu de vida. Los nombres que vamos a ver hoy nos hablan de la divinidad, de la tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo. Por eso Jesús sabía que sus discípulos, aunque Pedro decía, pero Señor, yo te seguiré, inclusive hasta estoy dispuesto a morir. ¿Te acuerdas? A veces como Pedro nosotros le decimos, Señor, este año, sí Señor, mira, no te voy a fallar Señor, te prometo Señor, contigo hasta la muerte. ¿No? ¿Y luego qué pasa? Y como el Señor sabe que somos débiles, dijo, les conviene que me vaya, porque si no lo hago, el Consolador no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, se lo enviaré a ustedes. Juan 16:7. Él sabía que necesitábamos de Dios, de su presencia, el Consolador, el Espíritu Santo, que vendría a guiarnos a Cristo, a llevarnos a toda verdad. Por eso vamos a ver ahora en la palabra de Dios esta importante doctrina acerca de la obra del Espíritu Santo en nosotros, en los creyentes, los hijos de Dios. Te pido por favor que abras tu Biblia y busques Romanos capítulo 7. Romanos 7, del versículo 24, vamos a leer hasta el versículo 8, 17. Romanos capítulo 7, del versículo 24 hasta el capítulo 8, versículo 17. Mira, vamos a orar y vamos a pedir al Señor con humildad que nos muestre las verdades que hay en este pasaje. Fue inspirado por el Espíritu Santo. Fue escrito por Pablo, pero el autor es Dios. Y ha quedado aquí porque Él quiere que sepamos estas verdades. Amado Señor, nuestro Padre, nosotros necesitamos
tu verdad. Ayúdanos, porque, Señor, nos distraemos, porque nuestra mente es pequeña, limitada, pero tu Espíritu Santo nos guíe a esta verdad. Señor, queremos renovar nuestra mente, queremos, Señor, vernos como tú nos ves, para que este año y cada día podamos darte todo lo que tú mereces. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer este pasaje. Romanos capítulo 7. Mira, pon atención a estas palabras del apóstol Pablo. Acuérdate que el apóstol Pablo, un hombre que dio todo, entregó todo, dejó todo por amor a Cristo. Y nosotros lo tenemos como un referente, por supuesto que sí, como otros hombres de Dios que fueron instrumentos. Y sabemos de su intimidad con Dios, pero pon atención a esta confesión que él hace. Soy un pobre miserable. ¿Quién me librará de este cuerpo mortal? Gracias a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. En conclusión, con la mente, yo mismo me someto a la ley de Dios, pero mi naturaleza pecaminosa está sujeta a la ley del pecado. Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús, pues por medio de Él, la ley del Espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. En efecto, la ley no pudo liberarnos porque la naturaleza pecaminosa anuló su poder. Por eso Dios envió a su propio Hijo en condición semejante a nuestra condición de pecadores, para que se ofreciera en sacrificio por el pecado. Así condenó Dios al pecado en la naturaleza humana, a fin de que las justas demandas de la ley se cumplieran en nosotros, que no vivimos según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los deseos de tal naturaleza. En cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. La mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz. La mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios, ni es capaz de hacerlo. Los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. Sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu que está en ustedes es vida a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que vive en ustedes. Por tanto, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa, porque si ustedes viven conforme a ella, morirán. Pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el Espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar: Abba, Padre.
El mismo Espíritu le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Este pasaje que hemos leído es una realidad en el creyente. Es una realidad en mí, en ti. Porque lo que Pablo está diciendo aquí, está diciendo que hay dos leyes en nuestro ser interior. ¿Has visto? En el capítulo 7, versículo 25, dice que ahora hay una ley, le llama la ley de Dios. Y que Él con su mente, Él se somete, Él quiere servir a esta nueva ley. Pero también habla de la ley del pecado. Esto, mis hermanos, es una realidad. ¿Por qué nosotros, como dice Pablo, muchas veces nos proponemos quizás buenas cosas, nos trazamos buenas metas, pero no las logramos cumplir? ¿Por qué? Porque o estás bajo la ley de Dios, la ley de vida, la ley del Espíritu, o estás bajo la ley del pecado. Ambas se oponen. No puedes estar en las dos. No puedes estar 50-50 para que nadie se pelee. No, no existe eso. O estás bajo la ley de Dios, agradando a Dios, o estoy bajo la ley del pecado, viviendo para mí mismo, para mis propios placeres, para mis propios sueños. Y en este pasaje yo veo 4 verdades que quiero compartirte, porque como te dije, nosotros no vamos a cambiar porque te damos una motivación, un premio. No, nosotros vamos a cambiar porque tenemos conocimiento de Dios. El profeta Oseas dijo: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Muchas veces nosotros tenemos intenciones, propósitos, metas. Señor, este año sí empiezo a leer la Biblia. Este año voy a empezar a orar más. Vengo los jueves. Señor, pero ¿sabes qué? Si tú no conoces quién es Dios y no conoces la maravillosa, perfecta obra de Cristo en tu vida, eso se va a diluir. Yo te pregunto, este es un tema importantísimo para la fe cristiana. Cuando tú te entregaste a Cristo, cuando tú te arrepentiste y declaraste a Cristo como Señor y Salvador, ¿qué cambió? ¿Qué cambió? ¿Qué cambió? ¿Sabes qué? Algunos dicen, bueno, fue un cambio de religión. O sea, me pasé de una religión a otra. Otros piensan y dicen, oh sí, mira, empecé a tener otros hábitos, o sea, como que lo externo, ¿no? Ya dejé de hacer ciertas cosas. Otro dice, cambié de círculo de amigos y ahora todos mis amigos son de la iglesia, ¿no? Otro es más tranquilo, ya dejé a los malogrados del barrio. Pero déjame decirte que cuando venimos a Cristo, eso no es lo más importante. Cambió todo. Y yo quiero ver en este pasaje, quiero que contigo veamos las 4 verdades de la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Y qué cambió? ¿Qué cambió en nosotros para que nos veamos de otra manera y para que este año y cada día podamos lograr darle todo al Señor? En primer lugar, este pasaje nos dice que cuando viniste a Cristo, fuiste libre. Fuimos libres de toda condenación y de la ley del pecado y muerte. Del capítulo 8, del versículo 1 al versículo 4. Dice, por tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Pues por medio de Él, la ley del Espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Hasta aquí. Mira,
Yo te he dicho que este pasaje tiene muchísima doctrina que necesitamos nosotros conocer, aprender. Se nos dice que los que estamos bajo la ley del pecado, que es nuestro estado natural, recibimos un juicio de Dios y un castigo justo, la condenación. Cuando yo vengo a Cristo, cuando yo me arrepiento, entiendo mi condición ante Dios de pecador, esa situación cambia. Ya no soy enemigo de Dios. Ahora soy su hijo, ahora soy su amigo. Y si antes yo merecía la condena, dice, ahora ya no hay ninguna condenación. Estoy libre. Por lo tanto, ya no tengo culpa. Ya no tengo miedo. Ahora, Dios te trata como justo. A su Hijo Jesucristo le castigó por todos los pecados que tú, yo cometimos. Esa es la doctrina de la justificación que también vamos a estudiar en este año. Vamos a dedicar 4 meses para estudiar las 4 doctrinas de Romanos 8. La justificación es que, si lees el versículo 3 y 4, dice, ningún hombre, ni tú ni yo, podíamos cumplir con las demandas de la ley. Solo Cristo pudo cumplir todas las demandas. Y fue a la cruz en una vida de perfecta obediencia. Cristo no pecó en nada, ni en lo más mínimo. Y esa vida de santidad fue la ofrenda que Él presentó. Y cuando nosotros nos arrepentimos, Dios nos imputa, nos transfiere esa obediencia perfecta de Cristo a nosotros. ¿Cómo nos ve Dios? Como justos. No nos ve ya como pecadores. ¿Cómo te ves tú? Pero atención, que no solamente queda así, que ahora eres justo delante de Dios, sino que todavía tienes el problema, y todavía tengo el problema de la ley, del pecado y de la muerte. Versículo 2, entonces no solamente nos deja sin condenación, sino que viene el Espíritu de vida y nos libera de esa ley del pecado y de la muerte. Es decir, que el Señor dice, tienes una ley, tienes una tendencia hacia el mal, pero voy a poner en ti un espíritu que tiene un poder y que tiene una suficiencia mucho más grande para que seas libre y para que no hagas lo malo. El Espíritu Santo es el espíritu de poder para vencer esos pensamientos, esas mentiras, ese orgullo y todo esa naturaleza pecaminosa que todavía está en nosotros, que Dios le ha placido que todavía siga en nosotros, pero nos ha dado ya el poder para tener victoria, para no seguir repitiendo con esas mismas faltas, ofensas ante Dios. Por lo tanto, la naturaleza del pecado ya está vencida, pero tenemos una nueva ley, la ley de Dios. Libres, para no repetir, libres, y podemos tener una vida nueva. Sabes que el Señor ha querido que Jesucristo y los méritos de Cristo sean los que nos lleven a ser justos. No somos justos por nuestros méritos. No somos justos porque vienes a la iglesia. No eres salvo porque das diezmo, das ofrenda. No eres salvo por nada bueno. Eres salvo porque hubo uno que cumplió con todas las demandas de la ley de Dios, que es Jesucristo. Por eso, alabado sea el Señor. Y nos trata como a su Hijo. Nos ve como justos. Mira cómo nuestro chip tiene que cambiar. Pero si yo todavía no me he entregado a Cristo, si yo todavía sigo en mi orgullo, en mi vanidad, mira, déjame eso, lo voy a ver más adelante, ahorita estoy joven, quiero disfrutar la vida, etcétera, etcétera. Esto no ha cambiado. Sigues bajo condenación. Y sigues bajo una ley de muerte. Segunda verdad.
todo pensamiento del Espíritu Santo es vida y paz. Del versículo 5 al versículo 8. ¿Qué pasa? ¿Qué cambio hemos dicho? ¿Qué sucede cuando vengo a Cristo Jesús, cuando recibo la bendición, la salvación de Cristo? En segundo lugar, el Espíritu Santo comienza a transformar mis pensamientos. Los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los deseos de tal naturaleza. En cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. La mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz. Mira, cuando tú o yo hemos tomado por fe el camino de Cristo, algunos hemos tenido quizás una experiencia única. He escuchado testimonios han sentido una paz grande, un fuego. Algunos han soñado y bueno, eso yo no lo juzgo, es soberanía de Dios. Dios trata con cada uno. Pero aquí nos habla de una evidencia que sí todos tenemos que tener. ¿Y sabes qué cambia? Cambia tu mente. Tenemos la mente de Cristo. Cambian tus pensamientos. Sin Cristo, nuestra mentalidad es pecaminosa, tiende hacia el mal. Todo lo vemos malo. Mira lo que dice Génesis capítulo 6, versículo 5. Es la palabra de Dios hablando de la humanidad. En los primeros días, en los primeros años, mira, Génesis 6, 5. Al ver el Señor que la maldad del ser humano en la tierra era, ¿cómo era? Muy grande. Y que todos sus pensamientos tendían siempre hacia el mal. Se arrepintió de haber hecho al ser humano en la tierra y le dolió en el corazón. Sin Cristo, nuestra mentalidad siempre es maliciosa. No tenemos buenos pensamientos. Tú le dices, mira, estoy yendo a un lugar, es una iglesia, estoy conociendo verdaderamente quién es Dios, qué es lo que hizo Cristo por mí. Y las personas que no tienen a Cristo pueden ser que no te entiendan, puede ser que te digan, te van a lavar el cerebro, o te van a decir, te van a sacar hasta el último sol, corre, no vayas ahí. ¿Sabes por qué? Porque su mentalidad no es buena. Y así éramos nosotros. Pero la evidencia de que hemos nacido de nuevo es que el Espíritu comienza a producir pensamientos buenos y nuevos hacia Dios. Vemos a Dios diferente. Vemos a Dios en todo su esplendor, en toda su bondad. Y eso es algo constante. Empieza desde que me convierto y terminará hasta el día que Cristo me llame. Cuando yo me entregué a Cristo a los 12 años, yo de pequeño fui a la iglesia y desde los 5 años más o menos me llevaron a la escuela dominical y escuchaba a las maestras, los maestros de escuela dominical. Tuve un profesor varón que me hablaba del amor de Dios, pero por los problemas que yo tenía, como toda familia, pero que iban en aumento, yo siempre me cuestionaba, decía, si Dios es bueno, ¿por qué no cambia la situación de mi padre, de mi madre? Y yo no estoy contento, veo llorar a mi mamá. Pero sin embargo me entregué a Cristo a los 12 años, me entregué todo totalmente. Pero ¿sabes qué? Yo mantenía ese pensamiento en mi cabeza. Yo decía que Dios es poco confiable, que Dios es indiferente a mis problemas. Pero sin embargo me entregué totalmente. Pero no dejaba que el Espíritu cambie eso. Y por eso cuando cumplí 17 años y ya estaba en la universidad, como los problemas aumentaron, yo agarré un día y dije, ¿sabes qué, Dios? Ya no deseo nada más de ti. Tú eres un Dios que no hace lo que promete. Mira cómo un pensamiento que no fue rendido a Dios, no fue renovado por el Espíritu Santo, hizo que yo me alejara de Él. Y cuando en su gracia y misericordia tuve la oportunidad de volver a Él, de reconciliarme con Él, entonces yo vine y llorando le dije, Señor, yo reconozco que toda mi vida he desconfiado de ti.
¿Por qué? Porque yo veía a Dios, como muchos, como mi padre. Y mi padre era una persona voluble. Tenía un problema fuerte de alcoholismo, entonces era imprevisible. Un día podía venir con regalos y otro día venía y rompía la puerta de una patada. Y yo, como muchos, asociamos a Dios ¿con quién? Con los padres. Y yo tenía esa imagen de Dios. Y por eso yo no podía adorar a Dios. ¿Cómo voy a adorar a un Dios que puede un día decirme que me ama y otro día me puede dar un castigo? Yo tenía que renovar. Muchos de nosotros tenemos que renovar nuestros pensamientos acerca de Dios. Lee conmigo Jeremías 29:11 para ir renovando nuestra mente, para que conozcas al Dios de la Biblia, que no es necesariamente, no es mucho más grande que el mejor de los padres. En Jeremías 29:11 dice: porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Tengo planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Entonces ustedes me invocarán y vendrán a suplicarme y yo los escucharé. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. El Señor dice: te revelo mis pensamientos, te revelo mis planes hacia ti. Tú tienes planes para este 2020, yo tengo planes para ti. Y mis planes para ti son los mejores. Son planes de bienestar, son pensamientos que tengo. He pensado lo mejor para ti. Y el Espíritu Santo es el que a través de la Biblia nos va mostrando los planes de Dios, los pensamientos de Dios. Pero si tú no lees la Biblia, si tú la tienes cerrada durante la semana, tu espíritu está anémico, anoréxico. Por eso es que desconfiamos de Dios. Y por eso que decimos: mejor yo tengo que solucionar las cosas, porque Dios no hace nada. El apóstol Pablo escribió en Filipenses 4:8: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. La evidencia de que ahora hemos nacido de nuevo son pensamientos de vida y de paz. Comenzamos a pensar lo que le agrada a Dios. Este año hemos tomado la decisión de que sea el año del discipulado. ¿Por qué? Porque es lo que Dios quiere. Dios trabaja para la salvación, para la santificación de las personas. Él dijo: id y haced discípulo. Entonces hemos entendido, tenemos como iglesia que tener este énfasis. Y vamos a tener el martes la reunión con los líderes para explicarles cómo Dios nos está mostrando. Porque esos son los pensamientos de Dios. Y yo estoy orando, y todo el equipo pastoral, para que los líderes también tengan los mismos pensamientos. Digan: sí, yo voy a invertir mi tiempo. Y vamos a buscar personas que quieren también ser discipuladas, que quieren ser acompañadas en su crecimiento espiritual. Y cuando alguien se te acerca y diga: sabes, Dios ha puesto en mi corazón, he estado orando, quiero discipularte, quiero ayudarte a crecer como esposo, como esposa, como joven. Yo espero que tú digas: yo también quiero eso, porque son los pensamientos de Dios. Y no que tú le digas: mira, ¿sabes qué? Estoy muy ocupado, tengo negocios, tengo familia, qué sé yo. Porque entonces no estás pensando como Dios piensa. Lo tercero que nos dice este pasaje es que todo el que tiene el Espíritu de Cristo tiene vida. Romanos 8, del 9 al 11. Dice que la Biblia que: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. El versículo 9 dice: sin embargo, ustedes no viven para la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo.
Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo está muerto a causa del pecado, pero el espíritu que está en ustedes es vida a causa de la justicia. Y si el espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su espíritu que vive en ustedes. Esta porción tiene una intención de poner en nuestra mente la capacidad del Espíritu de dar vida. Menciona que Jesucristo, cuando estuvo muerto, estuvo sepultado, fue levantado por el Espíritu Santo. Fue levantado por Dios. El mismo Cristo, inclusive, cuando estudiamos a profundidad, Él mismo se levantó. ¡Qué tremendo! ¿Cómo fue eso, pastor? Eso tienes que llevar los cursos de Academia Bíblica. Pero el Espíritu Santo, cuando Cristo estaba muerto, sepultado, lo levantó. Mira el espíritu de vida, porque el Espíritu es el dador de vida. Y dice que ese Espíritu vive en nosotros. Por lo tanto, ahora tenemos vida espiritual. Ahora ya podemos conocer a Dios, podemos comprender poco a poco quién es Dios, podemos escuchar a Dios, podemos sentir a Dios, podemos obedecer a Dios. Antes no podíamos porque la ley del pecado nos tenía bajo su yugo. Ahora tengo el Espíritu de Cristo, soy de Cristo. Y te dice que ese Espíritu que levantó a Cristo de la tumba también te levantará a ti. Versículo 10 y 11. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo está muerto a causa del pecado, pero el espíritu que está en ustedes es vida a causa de la justicia. Y si el espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su espíritu que vive en ustedes. En otras palabras está diciendo que pasar de muerte a vida es obra del Espíritu Santo. Resucitar de la muerte física es una promesa de Cristo para los que hemos creído en Él y para estar con Él para siempre. Y yo no sé qué problema tendrás. Vamos a llegar al último punto. Pero yo te hago una pregunta. Si el Espíritu de vida resucitó a Cristo de la tumba, ¿crees que ese espíritu tendrá el poder y la autoridad para el problema que tienes? Es más que suficiente. Nosotros hemos muerto con Cristo y hemos resucitado con Cristo. Colosenses 3. Ya el Espíritu Santo ha resucitado nuestro espíritu que estaba muerto y separado de Dios por nuestros pecados. Ahora esperamos la segunda resurrección, que es la resurrección de nuestro cuerpo. Pero ya somos resucitados, ¿sabía? ¿Sabía usted que somos resucitados con Cristo? Y esa fue la obra del Espíritu. Y acá dice que por la promesa de Cristo, ese Espíritu también nos va a resucitar de la muerte cuando nosotros tengamos que morir. Versículo 10. Porque el cuerpo recibirá la consecuencia del pecado, que es muerte. Pero yo ya no moriré, sino que viviré y contaré las maravillas del Señor, dice el salmista. Esa es la promesa que tenemos. Que el Espíritu Santo nos ha dado vida eterna para esta y para siempre. Y la cuarta verdad de este pasaje es que todo hijo de Dios es guiado por el Espíritu de Dios. Dios no tiene hijos y los abandona. No es como muchos padres irresponsables. Dios tiene hijos y los cuida, los protege, les enseña, les instruye. Ese es nuestro Dios. Mira lo que dice el versículo 12 al 17 y por favor abre tu corazón y abre tu mente a esta verdad. Por tanto, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa. Porque si ustedes viven conforme a ella, morirán.
pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el Espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar: Abba, Padre. El Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Mira lo que está diciendo acá nuestro Señor. ¿Qué pasó cuando entregué mi vida a Cristo? Vino a tu vida la relación más preciosa, más íntima. Dios, tu Padre, te adoptó por gracia. El Espíritu Santo es la garantía que ahora le perteneces a Él. El Espíritu Santo, cuando tú estás leyendo la Biblia, te estás fortaleciendo con la palabra de Dios, estás buscando a Dios de todo corazón, como dice Jeremías 29, 11 y 12. El Espíritu Santo te dice: ya no estás solo, ya no estás sola, ya no tengas temor. Yo no sé qué viene en el 2020, tú tampoco lo sabes, nadie lo sabe, pero Dios sí lo sabe. Y déjame decirte que las pruebas, las dificultades no son accidentes, no son accidentales, son intencionales. Dios lo permite, ¿sabes para qué? Para que compruebes el poder y la grandeza de tu Padre, que no te va a dejar. Él permitió que 3 jóvenes entraran al horno de fuego para que Él experimentara que ellos no estaban solos en ese horno. Él experimentó que Daniel vaya a un foso de leones, lo permitió, que lo experimente, para que él compruebe que ese Dios lo protegía. Él va a permitir, como dice el versículo 17, que sufras como su Hijo sufrió. Pero ¿sabes para qué? Para que experimentes la gloria de Cristo, que es la perseverancia. El Espíritu Santo produce en mí perseverancia. La carne te dice: déjalo todo. Deja todo, olvídate de Dios. Mira, para eso empezaste a ir a esa iglesia, para eso empezaste a buscar a Dios. La carne es débil, dice, pero no somos esclavos del temor. Ahora somos hijos de Dios y clamamos: Abba, Padre. Abba, la palabra aramea, papito, y Padre es la palabra griega pater, que simboliza tanto el pueblo judío como el pueblo gentil, porque para Dios no hay favoritismos. El Espíritu Santo guía a los hijos de Dios para dar muerte a los malos hábitos del cuerpo. Dice el versículo 3 y 14, porque si ustedes viven conforme a ella morirán, pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Pero yo no. Tú puedes decir: pero pastor, yo busco a Dios de corazón. Yo vengo a la iglesia. Yo estoy, de verdad, quiero un cambio. Pero ¿por qué no pasa nada? Mira, Dios no se puede equivocar. Si tú estás buscando a Dios de corazón, acá dice: ese Espíritu de Dios ha sido dado para que tú des muerte a los malos hábitos. Porque no puedes jugar al cristianito, a la cristianita. No puede ser una cosa aquí y en el mundo otra. Ya te he dicho, o estás bajo la ley de la carne y del pecado, o estás bajo la ley de Dios, la ley de vida. Y a Dios, dice la Biblia, no nos engañemos. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Y el Espíritu Santo ha sido derramado en los hijos de Dios para darnos sabiduría. Porque nosotros no sabemos qué pedir. O a veces escogemos mal. Pero si nosotros buscamos a Dios,
preguntamos a Dios, Señor, es tu voluntad, el Espíritu te va a guiar, te va a decir eso sí, o te va a decir deja eso, no es para ti. La palabra dice que ya no somos esclavos del temor. Pablo le escribió a Timoteo, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Porque cuando vienen los problemas, cuando vienen las pruebas por causa de Cristo, tú no debes temer, tú debes esconderte detrás de Dios y dejar que el Espíritu Santo te guíe. ¿Qué debes decir? ¿Qué debes hacer? El Espíritu Santo produce en nosotros perseverancia, constancia. Si tú eres una persona que dice que tiene a Cristo, pero por cualquier cosa sueltas tu mano, te sueltas de Dios, bueno, entonces aquí la Biblia está equivocada, porque nos dice que Él más bien nos lleva a clamar a Dios. Yo no sé qué viene este año. Puede ser que vengan cosas buenas o puede ser que vengan cambios en tu familia, en la iglesia, no sé. Pero lo que sí sé es que el Espíritu Santo nos está diciendo, clama a tu Padre, aférrate a Él, no te sueltes. Él es el que vence. Por eso Jesucristo es el que nos da la victoria. Romanos 8, 35 al 39. Mira, con esto termino. Romanos 8, al final de este pasaje dice, ¿quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación o la angustia? ¿La persecución? ¿El hambre? ¿La indigencia? ¿El peligro o la violencia? Así está escrito, por tu causa siempre nos llevan a la muerte. Nos tratan como ovejas para el matadero. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor. Tú sabes que el cristianismo creció tremendamente en los primeros 3, 4 siglos, 4 o 5 siglos. El cristianismo se expandió. Estos hombres, como Pablo, los apóstoles, eran como nosotros. Mira, él decía, miserable de mí, tengo esta ley que no me permite hacer la voluntad de Dios. Pero él también dice, pero gracias a Cristo, gracias a la victoria de Cristo, puedo vencer esta ley. Estos hombres como nosotros, débiles, con luchas, con familias, dejaron todo para predicar a Cristo, para ganar su generación para Cristo. ¿Por qué? Porque creyeron en la obra de Cristo, creyeron en estas verdades. Y porque cuando el peligro y la persecución tocaba la puerta, ellos no temían, ellos sabían con quién estaban. Los historiadores dicen que muchos de ellos inclusive iban cantando al circo romano, abrazados, pero confiando en que nada los separará del amor de Cristo. Señor, haz de nosotros una iglesia valiente, perseverante, madura. Que venga lo que venga en este 2020. Pero tú puedes decir, Señor, te amaré con todo mi corazón, con todo mi ser. Te serviré, Señor, con todas mis fuerzas, porque tú también te entregaste por mí. Vamos a orar.